Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y voy a hablar de videojuegos porque voy a hablar de mis primeros videojuegos, cómo yo conocí el mundo del videojuego. Tranquilos, no me he confundido, que esto no es Back to the Game, el podcast en el que hablamos del futuro, pasado y presente de videojuegos. Pero bueno, me apetecía eso, dar una visión de lo que fue de pequeñito el mundo de los videojuegos, cómo lo he vivido y cómo desde esos comienzos pues yo he seguido en ese mundo y lo he disfrutado con mucha pasión siempre. Y bueno, hasta la fecha seguimos en el mundillo de una forma u otra. Bueno, decir que yo los primeros contactos que tuve con el mundo de los videojuegos pues fue con las máquinas arcade famosas. Fue estas máquinas arcade. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Entrevías, donde yo vivía en mi infancia, pues había varios sitios. Había uno en Entrevías claro, era un sitio de máquinas arcade y también de billares. No, originalmente, en los sitios de billares se empezaron a meter poquito a poquito máquinas arcade. Yo recuerdo máquinas como la de Cadillac and Dinosaurios, Street Fighter 2, otras máquinas como Metal Slug, o sea, Marvel contra Capcom, o sea, máquinas que ahora todos nos suenan muchísimo en esa época y bueno, se jugaban bastante. Luego poco a poco iban perdiendo terreno, pero bueno, yo el primer contacto que he tenido con los videojuegos es eso. Por ejemplo, y decía a mis padres, me das 25 pesetas o 50, iba a jugar hasta que, bueno, lo bueno que tenía eso es que te hacía jugar mejor, porque claro, con la consola te dan otra vida o intentas otra vez y ya está, pero con el mundo de las máquinas arcade tienes que tener habilidad para que ese duro, exprimirle y que te dure lo máximo posible. Entonces eso era lo bonito y conocías a otras personas y lo bonito de los salones arcade. En San Diego, en frente de Entrevías, había también otro que es bastante... Bueno, diría que la estructura en sí casi se ha quedado porque aprovecharon y ahora es un sitio de estos de juego y de casino, pero tú yo una vez pasé, porque no juego en ese sitio ni nada, pero pasé por recordar viejos tiempos y digo, uy, es que aquí estaba tal máquina. Lo que molaba de ese sitio de San Diego es que tenía una máquina de Jurassic Park, la típica con pistolas, en la que ibas como en una especie de coche súper bien, o sea, molaba muchísimo esas máquinas arcade, que te montabas en una moto y luego que lo he ido viviendo de otra manera esas máquinas, luego las ves con el paso de los años. Por cierto, si os gusta el mundo de las máquinas arcade, tenéis dos sitios que me gustan muchísimo y os voy a recomendar los dos. Uno es el Templo del Arcade en Griñón. Está muy bien, si tenéis coche, os recomiendo porque está muy bien. Bueno, si vivís, por ejemplo, por la zona de Toledo, no os pilla lejos. Y si vivís, bueno, por Madrid, en 20 minutos, media hora, ahí estáis. Y por eso, por 10 euritos, podéis jugar a todas las máquinas que queráis. Están los sábados y los domingos. Y bueno, tienen máquinas de todo tipo, o sea, tienen bastantes pinballs también y tienen máquinas originales de eso, de disparos, de conducir, también tienen bastantes máquinas, el Outrun, el Sega Rally, tienen máquinas que merecen bastante la pena. Y bueno, luego máquinas arcade, tienen el arcade de los Simpsons, el de Michael Jackson, o sea, el juego este de vaqueros que juegas cuatro personas, el Punisher, o sea, tienen máquinas súper clásicas que merecen muchísimo la pena. Y bueno, este templo del arcade es un sitio que merece la pena que vayáis, apoyéis a esta gente que se le ocurra muchísimo, Montes, Lolo, todos los que se le ocurran ahí, reparando esas máquinas con mucho mimo. Así que os dejaré en la descripción la dirección y todo del sitio y un link a su dirección y merece muchísimo la pena. Y bueno, hablando también de máquinas arcade, está el Zoo. Este sitio también está en Madrid. Si vivís fuera de Madrid, hay otros sitios. Yo sé que en Sevilla, que ahora por cierto están haciendo la mudanza, hay otro sitio también súper grande, en Zaragoza, y hay este tipo de sitios arcade. Y en Madrid, en pleno centro de Madrid, en la zona de la Castellana, donde está el centro comercial ABC Serrano, pues un sitio que se llama Zoo. Zoo con varias O, ¿eh? No es el de los animales, aunque ahí te lo pasas como un animal,
porque madre mía, las máquinas que tienen ahí, tienen el Marbella Vice, tienen el, que es un, para los que no conozcáis esta máquina, y así yo, el podcast de hoy también es para contaros curiosidades del mundo del videojuego, es una máquina arcade en los 90 que tiene imágenes reales y está en Santiago Segura. Angulo, el actor de los dos actores de El Día de la Bestia, Alex Iglesias dirige este videojuego arcade y es que mola muchísimo. Es un videojuego de imagen real, con disparos, todo, con el humor de Santiago Segura. O sea, mola muchísimo este videojuego, te lo pasas pipa. Es una pena, a ver, es una pena por un lado que no esté en consolas, pero lo suyo es jugarlo en este tipo de máquinas, porque luego pasa como otros juegos que lo juegas en consolas y dices, madre mía, qué aberración. También tienen el Dragon Lair, es que tienen un montón de máquinas que merecen muchísimo la pena. Una que es de esquí, tú te vas moviendo con las piernas, con los brazos y todo, como si estuvieras esquiando, o sea, es una pasada. Hace poco hicieron un torneo de Street Fighter, hacen campeonatos, está muy bien y por eso, por pagando creo que son 5 brillos, incluso un poquito más, estáis ahí un buen ratillo y os lo pasáis pipa y merece mucho la pena este zoo. Un sitio, vamos, que es brutal los juegos que tienen, todo. Y lo bueno eso, que está en Madrid, no es tan grande como el Templo del Arcade, pero bueno, también es en pleno centro de Madrid, pero no es tan grande, pero tendrá unas 20 máquinas, o sea que... claro, si comparas una cosa con otra, pero yo os recomiendo que si podéis vayáis a los dos, porque merecen muchísimo la pena. Y bueno, hablando eso de las máquinas arcade, eso, yo con mis abuelos, que cuando pasaba las vacaciones en la Manga del Mar Menor, en Murcia, pues ahí también tenían salones arcade. Yo recuerdo que tenían uno en la propia Manga del Mar Menor, al lado donde tenían el piso mis abuelos, pues ahí tenían uno. Y luego en Cabo de Palos también tenían uno. Yo recuerdo, por ejemplo, juegos como el del Mundial 94, otros juegos, Street Fighter, el Marvel contra Capcom, el Punisher, o sea, recuerdo juegos clasicazos, que el juego este que son 3 juegos en uno, que estaba también bastante bien. Y estas máquinas arcade que es que, claro, ahora lo asociamos a algo retro, algo como prácticamente un producto de lujo, que es difícil encontrar. Ahora se va a sacar, por ejemplo, la compañía Evercade va a sacar una máquina arcade en la que vas a poder poner los cartuchos de esta consola Evercade que tenga. Pero es que es algo que estaba prácticamente en todos los sitios. Yo, por ejemplo, en muchos bares lo tenían y yo recuerdo ir al pueblo de mi abuela y ahí mi padre, mi abuelo y demás tomándose algo y yo en la máquina jugando ahí al juego este, al supercomando ahí jugando y a otros juegos que tenían ahí. Yo flipando con ese bebé, con robots que podía destruir cosas, o sea, flipaba con estas máquinas y era algo habitual, que ya poco a poco lo fuimos perdiendo y prácticamente fue un poco de pena, porque esto era algo cultural, era algo también que estaba la gente interactuando y se sustituyó poco a poco por lo que llamamos tagaperras, por esto que metes la monedita y más que un juego, esto es para ganar dinero, la gente puede entrar en el tema de ludopatía y yo creo que si cambiáramos una cosa por otra dice mucho de la sociedad y cómo cambiamos algo que era mítico por algo que se ha quedado en los museos, por algo que ya está prácticamente en todos los bares, que son las tagaperras y madre mía, a mí me da una pena que se haya sustituido una cosa por otra. Pero poco a poco se va recuperando por gente como Curro de Zoo, por gente como Lolo y Montes del Templo del Arcade y otras personas que poco a poco van haciendo ese trabajo que merece mucho la pena. Y bueno, yo, a manera de jugar yo algo y tener lo propio, lo primero que tuve fue las típicas máquinas de Tetris. Esta máquina que tenía, yo recuerdo, tenías el Tetris y un juego más que era tipo el Pong, de jugar uno contra otro, pero claro, jugabas contra la máquina porque no podía jugar otra persona. Y esa fue la primera máquina que tuve. Luego tuve una también que me regaló mi abuelo, recuerdo, que era un barquito que se movía y, y era una máquina de estas que luego has visto que eran las originales que había antes de los videojuegos, que era un fondo de pantalla y el barquito se movía y luego tenías como obstáculos que te iban atacando y cosas y bueno, no acaba de ser un videojuego, pero es como esos principios de los videojuegos.
y luego tuve también una máquina que era imitando totalmente al Street Fighter y también era muy parecido. Era un muñeco que subía arriba, abajo, atacaba. Pero claro, era todo unas pantallas que estaba todo medio dibujado y si te movías a uno a otro, pero esto ya estaba dibujado, no era un videojuego en sí que se fuera moviendo. Y bueno, luego la primera consola que tuve fue la Nintendo, la Game Boy, que la sigo teniendo todavía, esa Game Boy mítica que tengo y es algo, esa Game Boy amarilla que jugué a juegos como a Kirby, al Mario 2, al Wario 1 que es el Super Mario Bros. Land 3, al Donkey Kong Country, a estos juegos míticos, el Terminator, juegos míticos que molaban muchísimo, el juego de los Looney Tunes de los deportes, y serán juegos que yo... Claro, ahora hay juegos que no le sacamos el jugo que le sacábamos antes, pero ahora antes los exprimíamos muchísimo porque a lo mejor tenías muy pocos juegos, te compraban uno y con ese te tirabas meses ahí jugando. Pero recuerdo eso, esa pantalla ahí de esa Game Boy, cómo me quedaba ahí horas, las pilas ahí. Dices, bueno, ahora la batería dura muchísimo y esas pilas que te duraban horas y horas. Madre mía, qué tiempos de nostalgia. Y luego la primera consola que tuve fue la PlayStation 1 con juegos como Spyro. Claro, uno de mis personajes favoritos de videojuegos es Spyro y prácticamente es porque fue el primero, me marcó su música, sus escenarios. Es que tiene algo... Yo no entiendo cómo no está tan valorado este videojuego de Spyro porque, por ejemplo, el remaster que hicieron, bueno, más que el remaster, el remake que hicieron hace unos años, con todos los dragones que tenía, que eso pues se podía hacer figuras, todo lo que se hizo, todo este universo que se creó de Spyro, y no, y se tenía como algo infantil, pero bueno, yo creo que es un videojuego que tenía tanto mundo rico que merece mucho la pena. Y bueno, luego también jugué al Rayman, a ese videojuego primero de Rayman en PlayStation. Jugué también a juegos como Tarzán, como Hércules, estos juegos súper míticos en PlayStation de Disney que eran legendarios. Bueno, y esa PlayStation es de mis primeras andaduras en el mundo de las consolas y bueno, ahí le echaba horas y horas. Recuerdo, por ejemplo, el primer juego de Harry Potter. Ahí ese que para mí era un mundo, porque era una especie de mundo abierto, lo que se llamaría ahora semiabierto, pero era espectacular tú en esa época recorrer todo el castillo de Hogwarts con los personajes de la película. Ahora, por ejemplo, hay gente que el videojuego este de Hogwarts Legacy le parece una chusta que tal, pero a mí es que yo digo, pero madre mía, digo, tenéis que valorarlo, los chavales de ahora no valoran eso y para mí el videojuego de ahora de Hogwarts es lo que en su día era el de Harry Potter. Bueno, el de Hogwarts es un mundo mucho más amplio, tiene mucho más cosas, pero para lo que había y para lo que se podía hacer, pues estaba muy bien. Y ya para acabar el podcast voy a hablar de videojuegos, pero claro, yo he hablado de la Play 1, pero yo conocí la Play 1 a través de un programa que yo creo que es el Twitch de la época, el Twitch, el YouTube. Ahora estamos muy acostumbrados a ver la gente a jugar a videojuegos, a streaming. Y es un programa que había en Canal 33, se llamaba Sesión Infantil. Era un programa que sobre todo estaba orientado al tema de juegos. Había a veces dibujitos, entre partida y partida a veces se echaban dibujitos, los pitufos y otros dibujos, pero sobre todo me gustaba muchísimo porque había dos presentadoras. Primero hubo una que creo que se llamaba Vivi. Esto cuesta muchísimo encontrar información sobre este programa. Probablemente si la encuentro o algún vídeo haga un podcast, pero es muy difícil encontrar información porque estoy hablando del año 97-98 por toda esta época. Este canal 33 de Madrid, no confundir con el canal 33 de Cataluña, son canales distintos. Pero eso, estas retransmisiones, tú llamabas a este programa y lo que hacían es que estaban jugando a videojuegos. Jugaban, yo recuerdo, a juegos como el propio Spyro, que lo conocí a través de este canal, el Bichos de la Play 1, a Crash Bandicoot, a un montón de videojuegos de esa época. Y claro, no todo el mundo en sus casas tenía consolas. Y los que tenían a lo mejor tenían la Game Boy, la NES y consolas más antiguas, pero la Play 1 es como ahora tener la Play 5 en casa, era un lujo para muchas familias y niños. Entonces, ¿qué hacía este programa? Pues eso, que tenían un teléfono
y pues, a través de ese teléfono tú llamabas y a la presentadora le indicabas a través del juego. Eran partidas que duraban a veces 10 15 minutos, o sea, no eran partidas ni muy cortas ni tampoco súper largas, porque llamaban bastante niños. Y bueno, molaba mucho el programa en sí. Conocían muchos videojuegos, las dos presentadoras eran muy majas. A ver, no eran lo típico que se suele decir de pro gamer, de estos súper expertas, pero a ver, se lo pasaban bien jugando, era entretenido, lo hacían muy ameno y para esa época era algo que no había en ningún sitio más. Bueno, miento, lo único parecido, pero que había salido años antes, era el famoso programa de Hugo, donde también podías jugar con Hugo, que era esta especie de troll. A este sí lo traeré el podcast. Y entre otras presentadoras en este programa de Hugo tuvo a la famosa Carmen Sevilla. Así que Carmen Sevilla está ligada también al mundo de los videojuegos en la televisión, para que veáis qué curiosidades de la vida. Pues este canal 33, pues eso. Estuvo hasta prácticamente los 2001-2002 esta emisión de este programa, luego se acabó, pero es que molaba muchísimo. Luego iban algunos de los niños que llamaban, porque todo lo que llamaban eran niños para jugar, y iban a este plató con la presentadora, la conocían, le daban peluches. Yo recuerdo que llegué porque casi siempre lo veía, mi madre me lo ponía en el salón, lo veía en casa de mis abuelos bastante. Y yo recuerdo que llamé una vez o dos al programa para dirigirlo, y la verdad, todo se lo he dicho, era casi más emocionante verlo y ver cómo dirigían los propios niños de izquierda, derecha y todos estos juegos. A ver, había juegos que tenía su cosa a indicar, porque uno de los juegos que también era mítico en esa época era el Asterix de Commodore Amiga, de sistema de PC. También jugaba a veces, sobre todo jugaba estas presentadoras a juegos de Play 1, luego a la Play 2 cuando llegó, pero también tocó algo de PC de esa época, juegos que no eran tan conocidos. Y bueno, aquí os dejo esta curiosidad de este programa Sesión Infantil de Canal 33, donde ya os digo, no lo vais a encontrar en internet ni vídeos ni nada, porque los canales locales de esa época no es como hoy, que cualquier canal de cualquier cadena, por muy pequeña que sea, tenéis contenido en internet. Pero en esa época no se grababa absolutamente nada. Entonces se acabó el programa, no había archivos, no había nada. El canal 33 creo que también se acabó. Entonces no hay nada que recuperar por ningún lado, solo la memoria de los aficionados que veíamos ese programa. Y yo creo que ese es el comienzo. Fueron un poco precursores las presentadoras del streaming en televisión, de transmitir un videojuego, de jugarlo, de tener comentarios, que los comentarios eran los que llamaban, los que dirigían, todo eso. Y bueno, crearon escuela. No fue un programa que tuvo muchísimo éxito. Al principio sí lo veía bastante gente, pero luego acabó desapareciendo. Pero estaba bastante bien. Aquí os dejo esta curiosidad. Aquí os dejo mis anécdotas sobre los principios del mundo del videojuego, cómo yo me introducí en él. Esto da para muchísimos podcasts que lo comentaré. Ahí otras anécdotas y otras cosas del mundo del videojuego. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.